Hola, ¿qué tal? Yo soy Julia, bienvenidos a este canal de la Pizarra de Julia y hoy lo que vamos a hacer es explicar una de las aplicaciones de las derivadas, que es la optimización. Empezaré primero por explicarte cuáles son los pasos a seguir un poco en estos ejercicios de optimización, ¿vale? En primer lugar, yo siempre digo que tenemos que plantear la función, la función que vamos a optimizar, es decir, la función que vamos a maximizar o minimizar. Por ejemplo, si fuese que mi función es un área que se calcula con x por y, pues lo planteo así, aunque tenga más de una incógnita. El siguiente paso va a ser buscar una ecuación de algún dato que me dan en el enunciado para poder expresar las incógnitas, o sea, esa función solamente en función de una de las incógnitas. Por ejemplo, aquí, si tengo una propiedad que es de 2x más y es igual a 4, de ahí despejaré, por ejemplo, el y podré llegar al tercer paso, que es expresar la función solo con x. Por ejemplo, aquí pues sustituiría la y por ese 4 menos 2x y tendría una función solamente con x. Y eso nos lleva ya a lo que sí que es directamente optimizar, que es derivar igualar a 0, porque busco que esa función sea máxima o sea mínima. Entonces, pues sí que puedo, ahora que ya tengo solamente una incógnita, puedo derivar, igualar a 0 y la x que me va a salir, aquí he puesto x igual a a, pero significa el valor que me va a dar, será un máximo o un mínimo. Después, eso sí, tendríamos que comprobar que se tratase de un máximo o de un mínimo, que eso se puede hacer por dos formas. O con la segunda derivada sustituida por ese punto. Yo os diría que si la segunda derivada es muy difícil, escogeríamos esa segunda opción, que es que buscamos la primera derivada por un punto que se acerque mucho a ese a por la izquierda y luego ese a por la derecha, y vemos si primero crece después decrece o si primero decrece después crece. Eso nos revela si se trataba de un máximo o un mínimo. Veámoslo con un ejemplo que lo he sacado de la EBAU de Asturias 2023, que lo que nos decía era calcular las coordenadas del punto P interior al triángulo y situado sobre la altura tal que la suma de las distancias de P a los tres vértices sea mínima. Entonces nos da un dibujo como este de aquí, donde P lo sitúo dentro de la altura, ¿vale? Si seguimos los pasos anteriores, el primer paso era buscar la función. ¿Qué es lo que yo quiero que sea mínimo en este caso? La suma de las distancias de P a los vértices. Entonces significa que mi función es la suma de las distancias de P a los vértices, ¿vale? Entonces, veámoslo ahora en el dibujo, cómo puedo expresar esas tres distancias. Esa P tiene unas coordenadas como esta. En la altura yo sé que su coordenada x es 0 y la coordenada y no sé, porque no sé a qué altura se encuentra. Entonces yo voy a llamar x. Entonces la x será ese trocito de abajo, porque si suponemos que el 0, 0, porque tal y como nos lo han puesto el dibujo, ¿vale? Empezando por ahí, representa que eso está en un eje de coordenadas, y entonces ahí donde cae la altura sería el punto 0, 0. Imaginaos que eso es el eje de coordenadas, y entonces a partir de esa base, este punto P será el 0x, siendo x la distancia de 0 hasta la P. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la distancia que se encuentra pues de un punto al primer vértice, al otro y al otro? Pues voy a dibujar con estas líneas una distancia, la otra y la otra, ¿vale? Pero de momento le voy a llamar A, B y C. ¿Qué eso es? Pues bueno, mi función será la suma de estas distancias, pues A más B más C, aunque tenga todavía tres incógnitas. Ahora me centro en buscar relaciones y demás para poder sacar ecuaciones que me lleven a tenerlo todo en A's, todo en B's, todo en C's, o bien todo en X, o simplemente que sea una incógnita. Me da igual la letra, ¿vale? Entonces, ahora sí que vamos a ver eso que decía. Pues por ejemplo, yo puedo ver que A y B van a ser la misma, que C más X es 3, porque hasta arriba del todo, toda esa altura es 3. Entonces ese C es 3 menos X. Y con eso ya estoy expresando, por ejemplo, el C en función solamente de X. Ahora debería hacer que el A y el B, que son iguales, los pueda expresar también en forma de X, porque así lo tendré todo acorde, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tengo? Pues claro, yo a simple vista ya veo, solamente me fijo en una de las partes, porque como son iguales, las distancias un poco daría igual. Pero si me fijo en solamente una de las partes, se crea este triángulo rectángulo donde podré aplicar pues teorema de Pitágoras, así a bote pronto, es lo primero que se me ocurre, ¿no? Y lo más fácil. Entonces, significa que ese lado de ahí es X, el de abajo es 3 y la hipotenusa es el b. Entonces sé que b al cuadrado, según teorema de Pitágoras, es x al cuadrado más 3 al cuadrado. Y de ahí despejo ese b, que es simplemente aplicar la raíz cuadrada a todo esto. X al cuadrado, y lo voy a arreglar en 3 al cuadrado como 9.
Y entonces, como son simétricos, porque un vértice está en el 3, 0 y el otro en el menos 3, 0, son la misma distancia, entonces no hace falta volver a calcular el A, porque quedará igual que el B. Así pues, el tercer paso, que era volver a poner esa función, pero sustituyendo a, b y c, que me quedo solamente con x. Pues la primera, la a, será la raíz de x al cuadrado más 9 y el b también. Entonces será, como son la misma, pues pongo directamente 2. Y el c, que es 3 menos x. Y esta es la función, sin más. Ahora, ¿qué sería? Pues ya, efectivamente, optimizar. Pues hay que derivar, igualar a 0. Pues vamos a aplicar esa derivada aquí, que ya sabréis cómo se hace, ¿no? Pues el 2 en una constante se queda, la raíz cuadrada es 1 partido 2 raíz de tal y como estaba, según la regla de la cadena, y ahora la derivada de lo dentro de la raíz lo voy a poner ahí a continuación, que es 2x. La derivada de 3 es 0 y la derivada de menos x es menos 1, y con eso ya lo tendríamos. Se puede arreglar un poquito, por ejemplo, se puede eliminar un 2 con un 2, ¿no? Y que quede, pues ese 2x se puede multiplicar con el 1 y queda 2x partido de raíz de x al cuadrado más 9 y menos 1. Y ahora sí que llegábamos al punto de igualarlo a 0, porque para hallar ese máximo o ese mínimo, en este caso nos interesa el mínimo, ¿vale? Pues entonces, aquí, antes de que cunda el pánico porque hay pues un denominador y una raíz y tal, lo primero a sacar es esa raíz cuadrada. Entonces se la tenemos que multiplicar a todos aquellos que no tenían denominador. O sea, se lo multiplicamos al menos 1 y al 0. Y con eso se elimina el multiplicarse por 0. Entonces queda 2x menos 1 por la raíz, que queda la raíz, igual a 0. Y de ahí despejamos el 2x porque tenemos como una ecuación pues irracional, porque seguimos teniendo la raíz. Entonces lo que he hecho es despejar la raíz primero, porque al despejar la raíz y tenerla sola puedo aplicar un cuadrado en cada lado del igual. Eso es para sacar la raíz cuadrada, ¿vale? Y entonces me queda, eso sí, en el otro lado que no había raíz cuadrada, sí que se tienen que elevar al cuadrado, tanto el 2 como el x, y queda 4x al cuadrado es igual a x al cuadrado más 9. Y de ahí junto todo las x al cuadrado, que queda 3x al cuadrado es igual a 9. Y como es una ecuación de segundo grado pero incompleta, se puede resolver así, despejando la x al cuadrado y luego sacando la raíz cuadrada, que es 9 entre 3 es 3, pues me queda raíz de 3. ¿Sí? Entonces, claro, pues eso tendría su opción positiva y su opción negativa, ¿vale? Pero todavía hemos de comprobar cuál es el valor mínimo. El valor, quiero decir, que nos da una suma mínima. Entonces hay que hacer esta comprobación. No voy a hacer la segunda derivada porque como ya se me ha complicado un poco con la raíz y demás, pues elijo igual buscar en la primera derivada un punto antes y un punto después. Raíz de 3 es aproximadamente 1,7, tomando el valor positivo, ¿vale? Y entonces pues voy a tomar el 0 y el 2, que son un punto que está antes del 1,7 y uno que está después. Y en esta función derivada, la que he marcado ahora, cuidado, no la que ya estábamos despejando el 0 y tal porque se elimina el denominador, sino en esta sustituimos las x por 0 y vemos si me da positivo o negativo. En este caso me dan negativo y eso significa que la función decrece, ¿vale? Y ahora lo vemos en el 2, que en este caso me dará positivo. Y entonces significa, un valor positivo en la derivada significa que la función f de x crecía, con lo cual efectivamente sí se trata de un mínimo. Y es pues el valor positivo de la raíz de 3. Que por otro lado, según el dibujo, no tendría sentido que el x fuese negativo, porque entonces el triángulo estaría dibujado hacia abajo, ¿vale? Pues bueno, me preguntaban por las coordenadas del punto, entonces tenemos que terminar de contextualizar con el problema, pues las coordenadas eran 0 y raíz de 3, más raíz de 3, ¿vale? Y con eso ya estaría. Espero que os haya servido esta lección de optimización. Es verdad que en la optimización cada ejercicio es un mundo y hay que hacer pues unas cosas u otras, pero sí que hay que tener claros estos pasos para poder resolverlo cómodamente y con éxito. Y también, si quieres aprender en más profundidad todas las aplicaciones de las derivadas, tengo un curso especializado en eso en mi academia online, que encontrarás el link en la descripción. Y por supuesto no olvides también pasarte por mi página web, donde tengo unos resúmenes de matemáticas para segundo de bachillerato que te pueden ser muy útiles, completamente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.